Shalom Alejen, Ahim de Ahayot. La paz sea con ustedes, hermanos y hermanas, que sea nuestro Abacados, nuestro Padre apartado, nuestro Padre Santo en este tiempo, moviéndose en este lugar de una manera poderosa, hablando a nuestros corazones. Estamos en esta era, es un desierto y pasamos por más desiertos y es allí donde el Padre habla a nuestros corazones. Entonces que hoy sea de esos días, que Él hable a cada uno de nosotros y que pueda mostrar esas pisadas que estamos dando fuera de su senda y que sea Él enderezándolas, convenciéndonos de pecado, de juicio, de justicia y que pueda haber en nosotros ese obedecer para que Él se entrone en aquellas áreas, esas áreas que aún están cautivas, en las cuales hay oscuridad y a través de las cuales viene la desobediencia y por la desobediencia vienen las consecuencias. Viene la adversidad, viene la calamidad. Entonces, el Padre quiere hoy enderezar esas pisadas que están torcidas, entonces que así sea y que ese propósito por el cual el Padre nos ha traído en el día de hoy pueda cumplirse y sabemos que estamos en este lugar buscando la estatura del varón perfecto, haciendo bula desde el vape, que es lo que el Padre demanda de cada uno de nosotros cada día, que le busquemos su rostro, que vivamos en Kedushá, en santidad, para poder ir creciendo. Y ese crecer de nosotros a medida que va creciendo nuestro Adón Yahshua, Jesús, en nuestro corazón, a medida que la palabra, la Torah viva, va siendo sellada en nuestros corazones. Entonces vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Abba, para que sea Él en esta hora moviéndose de una manera poderosa, hablando a nuestros corazones y que de igual manera pueda hablar a los corazones de aquellas personas que traiga este mensaje a través de las diferentes plataformas digitales, a los cuales saludamos muy afectuosamente, esperando que el Abba igualmente hable a sus corazones y puedan enderezar esas pisadas, puedan enderezar esos caminos, que puedan transitar realmente por esa senda de Kedushá, por esa senda Olam, por ese camino que nos lleva directamente a la vida Olam, a Él, porque Él es la vida Olam. Entonces vamos a pedirle a nuestro Abba que tome el control de este lugar y que hable a cada uno de nosotros y que sea Él el que se mueva en este lugar. Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, toda Raba te amo, muchas gracias te damos, bendito Padre, por este tiempo, por esta oportunidad, por el privilegio que nos has dado en esta hora de poder venir delante de ti. Padre, que seas tú realmente en esta hora, en este lugar y moviéndote de una manera poderosa, convenciéndonos de pecado, de juicio y de justicia por medio de tu rúa, de tu espíritu, y que en nosotros pueda haber esa valentía, ese denuedo de ir a poner por obra tu bendita y poderosa palabra para hacer posible que nuestro Adón Yahshua Jesús se entrone en nuestro corazón. Padre, toma el control de este lugar, desarraiga de él todo aquello que no sea tuyo, todo espíritu inmundo de distracción, todo espíritu inmundo de sueño, de pereza, de negligencia, tiene que irse ahora en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Padre, que seas tú hablando a cada uno de nosotros, que sea tu rúa con su fuego, consumiendo todo aquello que no proviene de ti, bendito Padre. No permitas el engaño, no permitas palabra que no salga de tu boca a través de la boca de este siervo, bendito Padre, sino que sea tu emed, tu verdad, la que se pregone en esta hora en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Padre, quedamos en tus manos. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesús el Mesías, en nación de Todá, en nación de gracias, y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Toda raba le damos al Padre por este tiempo, por esta oportunidad realmente que nos da de poder venir delante de Él. Entonces vamos a entrar en el mensaje que el Padre trae en el día de hoy a través de este siervo y que realmente pueda ser instrumento en sus manos en esta hora y que Él pueda hablar a través de mí. Y el título del mensaje es creados a su imagen y semejanza. Creados a su imagen y semejanza. Debemos tener claro esta parte, ¿no? Fuimos creados por Él y a imagen y semejanza a Él. Eso nos lo dice la palabra. Entonces vamos a hacer un tema muy explícito, prácticamente casi que literal,
escrito está. Entonces vamos a ir a Bereshit, vamos a ir sin más preámbulos a la lectura y vamos a ir a Bereshit, Génesis, capítulo 1, versos 26 y 27. Y dice así: en el nombre poderoso de nuestro Adón Yahshua Hamashiach, Jesús, el Mesías. Entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. De esa manera Él nos creó y luego formó un cuerpo del polvo de la tierra y metió eso que Él creó, ¿cierto?, a cada uno de nosotros en un cuerpo. Y pues no vamos a entrar en esa parte, por eso en Génesis 2:7 habla de que formó, pero quedémonos aquí, Él nos creó de esa manera. Leamos el 27 y aquí nos redondea el Padre. Y creó Elohim al hombre a su imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Y creó Elohim al hombre a su imagen de Elohim lo creó. Y ahora vamos a entrar en el hebreo lo que es esa imagen y esa semejanza. Creó Elohim, desmontó de Él, estábamos en Él, que ahora lo vamos a leer, ¿cierto? Y si Él nos creó a imagen y semejanza, quiere decir que en el significado de estas dos palabras va a estar la esencia de nosotros. Porque así como es Él, debemos ser nosotros. Si somos creados a imagen de Él y semejanza de Él, entonces tenemos que ser parecidos a Él o semejantes a Él. Y el Padre nos va a hablar. Vamos a ir al hebreo y vamos a encontrar el H6754, que es Selem, que es imagen. Entonces dice: de una raíz que no se usa, que significa hacer sombra, fantasma, figurativamente ilusión, parecido. De aquí figura representativa, especialmente ídolo, apariencia, figura, imagen. Recordemos que la imagen del Elohim de Dios es nuestro Adón Yahshua, Jesús. Eso es lo que nos dice la palabra por allá en Ibrín, en Hebreos. Bueno, no recuerdo bien la cita, pero... Y nosotros pues fuimos creados a imagen y semejanza a Él, o sea que también parecidos a Él. Imagen, vamos a ver semejanza, vamos a ir al H1823, que tiene que ver con semejanza, y mira lo que dice, es la palabra demud en hebreo, de H1819, parecido, semejanza, concretamente modelo, forma, adverbio como, apariencia, aspecto, figura, forma, imagen, semejanza. Son dos palabras como afines, ¿no? Con cosas que concuerdan. O sea que tiene que ver con un parecido, tiene que ver con una imagen, tiene que ver con una figura. Y esa figura de Elohim es Yahshua, y nosotros somos parecidos a Él, o sea que por eso tenemos esta figura nosotros. Por eso cuando veamos la esencia de Elohim, vamos a entender más o menos cómo somos cada uno de nosotros. Porque Él nos creó a imagen y semejanza de Él, o sea, parecidos a Él. Y si yo sé cómo es Él, entonces voy a entender cómo realmente me creó a mí. Y vamos a entender en el día de hoy, al final del mensaje, el por qué quizás no nos estamos pareciendo a Él. Vamos a ir a Vayikra, Levítico, capítulo 19, verso 2. Y Él nos va a comenzar a mostrar a través de la Escritura cómo es Él. Y si nosotros sabemos cómo es Él, sabemos cómo deberíamos ser nosotros. Digo cómo deberíamos de ser nosotros porque de pronto hemos perdido de eso. Y el Padre nos va a hablar si realmente se perdió de eso. Si se perdió esa imagen y semejanza. Y por qué se perdió. Entonces nos va a ir hablando y nos va a mostrar cómo es Él, cómo es Elohim, cómo es Dios, para entender cómo debemos ser nosotros. Vamos a ir entonces a Vayikra, capítulo 19, vamos a leer el verso 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile: santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Elohim. Kadoshim seréis, santos seréis porque Kadosh soy yo. Porque santo soy yo, dice Adonai, ya que nos enseñaron como Jehová. O sea que Él es Kadosh, Él es apartado.
sea que si yo fui creado a imagen y semejanza a Él, pues yo debo serlo. Lo soy. O sea que si no soy como es Él, es porque se perdió esa esencia, o quedó oculta esa esencia, que el Padre nos va a mostrar ahora. Si no soy apartado para Él, si no vivo en Kedushá, en santidad, quiere decir que no soy parecido a Él. Entonces en este momento, y no soy parecido a Él, como que se perdió esa imagen y semejanza con la cual fui creado, porque yo fui creado así como es Él, porque yo soy, supuestamente, Él me creó parecido a Él, a su imagen y semejanza. Vamos a ir a Kefa, a leer Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16, que nos dice lo mismo. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sed Kadoshin porque yo soy Kadosh, dice Elohim. Sed santos porque yo soy santo. O sea que debemos serlo. Y si no soy Kadosh, pues no me parezco a Él. Entonces esa esencia que es Él no está en mí. Y algo debe estar pasando entonces. Vamos a ir a Yeshayahu, porque el Padre nos va a seguir hablando de cómo es para que entendamos nosotros hacia dónde debemos caminar. Yeshayahu, Isaías, capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Padre eterno. Una Olam, o Abba Olam. Padre eterno. O sea que nosotros cuando fuimos creados de esta manera, eternos. ¿Y qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué llegó la muerte? Recordemos que la paga del pecado es muerte. Y ahí ya comenzamos a ver qué fue lo que pasó. Que a causa del pecado se comenzó a perder de esta imagen y semejanza con la cual fuimos creados. Parecidos a Él, pero ahora como que no nos parecemos a Él. Y es a causa del pecado. Y el pecado representa espíritus inmundos que han entrado en nosotros. Y han cubierto esa parte que Elohim creó y se está manifestando en la parte del adversario o la parte de los espíritus inmundos que han entrado en nosotros. Y recordemos que a causa del pecado entró la muerte, dice por allá en Juan, ¿no? Nos habla de eso. En Yohanan nos habla de eso. Perdón, en Romanos nos habla de eso, que por un hombre entró el pecado, entró la muerte, pero por un hombre también entró la vida. Nos habla de eso en Romanos, ¿cierto? Entonces debemos entender, son espíritus inmundos que ocultan esa esencia de Elohim. Vamos a ir a Bereshit, Génesis, capítulo 21, verso 33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beceba e invocó allí el nombre de Adonai Yah, Elohim eterno. Está diciendo que Él es Olam. Pues prácticamente es explícito, lo que estamos leyendo está ahí, ¿no? No necesita de profundidad, no necesita de sumergirse tanto, no necesita de esforzarse tanto. Literalmente está diciendo que Elohim, que Dios, es Olam, es eterno. Otra esencia de Él. Él es así. ¿Por qué no tenemos eso? Ya sabemos que por el pecado, que ahora lo vamos a ver. Vamos a ir a Tehillim, Salmos, capítulo 45, verso 6. Vamos a ver otra cosa de Él. Vamos a ver qué es. ¿Qué dice la palabra? Tu trono, Elohim, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Si Él es un Elohim, Olam, eterno, todo lo de Él va a ser Olam. Por eso dice que su trono, dice, el cetro de justicia es el cetro de tu reino. Pero dice, tu trono, oh Elohim, es Olam, es eterno. Y así mismo encontramos otras cosas como que sus juicios, porque Él trae juicio. La palabra trae juicio, Él es la palabra. Entonces sus juicios también son Olam, que eso lo podemos leer en Salmo 119, 160. Y en el Salmo 135, 13 también aparece esa parte. Entonces en Salmo 119, verso 160, ¿qué dice?
La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Ah, el juicio de Él es solán, es eterno. Eso nos está diciendo, si Él es solán, entonces todo lo que Él haga, todo donde Él se siente, donde Él esté va a ser solán. Porque esa es la esencia de Él y lo que lo rodea va a ser de esa manera. Por eso cuando nosotros retornemos, seamos levantados, ya somos levantados solán. Porque no vamos a ser levantados terrenales, carne y sangre no puede heredar, no dice la vida solán. ¿Qué dice en Salmo 135:13 que nos corrobora esto? No todo lo de Él es solán. Vamos a ver qué nos dice. Ya eterno es tu nombre, tu memoria, ya de generación en generación. Ah, su nombre es solán, lógico, si Él es solán, su nombre tiene que ser solán. En Isaías también nos habla de algo, ¿no? El pacto es solán, Isaías 55:3. Nos habla de que, pues si Él es un Elohim de pactos, sus pactos son solán. ¿Qué dice Isaías 55:3? Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Ah, listo, un pacto olán. Cuando entramos en el pacto de Elohim, recordemos que las 10 palabras del pacto, ¿no? O digamos la Torá, la ley. Que cuando entro en el pacto, cuando yo comienzo a obedecer, pero para obedecer tengo que haber creído. Y cuando yo comienzo a obedecer, entro en ese pacto, y ese pacto es que es solán, está diciendo la palabra. Vamos a ver qué otra característica tiene, o qué otra virtud, o qué otra cualidad tiene Elohim, Dios. Vamos a ir a Timotíos, a leer capítulo 1, verso 17, mira lo que dice. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Elohim, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ya vimos aquí que es inmortal, pero también es invisible. O sea que nosotros también nos creó de esa manera, éramos invisibles porque éramos rúa. Recordemos que por allá en Juan 4:24 nos dice que Elohim es rúa, que Elohim es espíritu. Y si nos creó a imagen y semejanza a Él, nos creó de esa manera, pero venimos a parar a un cuerpo por otras cosas que no vamos a tocar en esta hora. ¿Qué dice ahí Juan 4:24? Mira. Elohim es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ah, Él es rúa, Él es espíritu, o sea que nosotros también. Y eso debemos tenerlo claro. Si Él es rúa, Él es espíritu, Yahshua, Jesús, es Elohim, es Dios. ¿Qué de Yahshua era realmente Elohim, Dios? Porque Elohim, Dios, es espíritu. Por eso es que por el pecado de la humanidad, ese rúa, ese espíritu, que es Elohim, sale de Él. Entonces debemos entender que Yahshua era Elohim porque Elohim estaba dentro de Él, el rúa de Elohim, el espíritu de Elohim estaba dentro de Él, y ahí vamos a entender muchas cosas. Porque cuando sale Elohim de Yahshua, ¿quién quedó ahí? El hombre. Recordemos que Yahshua, Jesús, es 100% hombre, 100% Elohim, Dios. Pero no las alejemos, quería de pronto tocar esta partecita y dejarla ahí, ¿no? Aquí nos dice que es invisible. Eso nos lo corrobora Ibrín, Hebreos capítulo 11, verso 3, mire lo que nos dice. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Elohim, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fue primero lo rujó, lo espiritual, fue lo primero. Elohim, nosotros salimos de lo espiritual, de lo que no se veía, de lo inmortal, de lo olán, de lo eterno. Eso es lo que nos acaba de decir el Padre en todos estos versos que hemos leído, en todas estas citas. Él no se veía, nosotros tampoco. Ahora nos vemos porque nos metieron en un cuerpo, pero debemos entender que esa esencia de nosotros es el Rúa, es el espíritu que Elohim creó. Recordemos que Él nos escogió cuando estábamos en Él, que ahora lo vamos a leer. Vamos a ir a Tejilín, Salmos, capítulo 147, vamos a leer el verso 5. Grande es el Adón nuestro y de mucho poder,
y su entender es infinito. Ah, mucho poder, o sea que es poderoso, por eso es el todopoderoso, el Shaddai. Y su entender, o su entendimiento, para que no van a creer que es que no sabemos leer, no, es que no tratamos de no meter ese miento. Entonces dice, y su entender es infinito. Hay un entender infinito, y cuando Él entra en nosotros, nosotros volvemos a tener ese entender infinito que se perdió, que quedó oculto a causa del pecado, que le llaman los judíos, o los que están en las raíces hebreas, le llaman las clipó, las cáscaras, la mancha. Todos tenemos, pero la idea es ir quitando cáscaras, como un banano. Para comérselo usted tiene que irle quitando una parte, le quita otra tirita, y va quedando el banano para poder comérselo. Igualmente, para poder retornar a Él, esas cáscaras tienen que salir de nosotros completamente, y eso se va a lograr en el momento que seamos transformados, o en el rapto, ¿no? O en el momento que resucitemos y seamos levantados, que eso es lo que va a ocurrir en el harpazo, en el rapto, que muchos no creen en ello, pero bueno. Vamos a ir entonces a Bereshit, Génesis capítulo 17, vamos a leer el verso 1, porque aquí nos va a mostrar otra cosa, que lo acabamos de decir aquí, dice, y de mucho poder, o sea que Él es poderoso. Mira lo que dice. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Elohim Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El Shaddai. Pero resulta que pues nosotros hoy no podemos decir que somos todos poderosos, pero sí, éramos poderosos. Porque el Todopoderoso es Él, pero nosotros salimos de Él, somos una parte de Él éramos. Él nos escogió cuando estábamos en Él. Y teníamos los mismos atributos de Él porque somos creados a imagen y semejanza de Él, pero Él es el Todopoderoso. Nosotros teníamos poder y ese poder se perdió a causa del pecado. Entonces por eso la serpiente o Hasatán se enseñoreó del ser humano a causa de perder ese poder por el pecado. Y eso es lo que nos pasa en el día de hoy. Por eso el enemigo pone el obstáculo, el enemigo viene y se apodera de las personas y lo pone a pecar, y entonces por eso vienen y se duermen, por eso se distraen, por eso entran en cantidades de cosas, a causa del pecado entran espíritus inmundos, y muchos se van a perder porque no entienden de que a cierto espíritu inmundo en el momento del rapto, si aún tenemos esos pecados de muerte, nos perderíamos. Tenemos la oportunidad y no queda mucho tiempo, y están pasando muchas cosas en los seres humanos que todavía no entienden que debemos recuperar esa imagen y semejanza con la cual fuimos creados. Vamos a ir a Malaquías capítulo 3 verso 6. ¿Qué más atributos podemos verle? Porque yo Adonai ya no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Porque yo Adonai ya Jehová, dice, no cambio. Por allá en Jacob, en Santiago capítulo 1 verso 17 habla de eso igualmente, ¿no? Él no cambia. En Hebreos también nos habla de eso, que Él es el mismo ayer, hoy, siempre. En Él no hay variación, dice la palabra, que eso nos lo dice Jacob, Santiago capítulo 1 verso 17. ¿Qué dice? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en lo cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Claro, en el cual no hay, oiga, no hay cambio en Él, no hay variación. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Lo dice por ahí en Ibrín, en Hebreos. O sea que nosotros deberíamos haber sido de esa manera, pero el pecado alteró todas estas cosas. Entraron espíritus inmundos, las clipó, las cáscaras, la mancha, que es lo que el Padre está haciendo en el día de hoy, desarraigando esa mancha. ¿Por medio de qué lo hace? Por medio de la palabra. Él todo lo hace a través de la palabra. Entonces trae la palabra, yo la creo, y creer es obedecer.
entonces entra el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, entra Mashiach, entra Cristo a mi corazón, haciéndome libre, sacando esa cáscara que son espíritus inmundos. Pero si no obedecemos, esa cáscara va a estar siempre ahí y muchos se van a perder a causa de no desarraigar esas cáscaras. Vamos a ir a Tejilín, Salmos 145, verso 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Él es Sadik, Él es justo. Recordemos que justo es el que hace justicia. Eso es realmente ser recto. Por eso dice en Eclesiastés 7:29 que Él creó al hombre recto, pero Él buscó sus perversiones. Y ser justo es hacer justicia. Hacer justicia es guardar los mismos, los mandatos, que eso lo dice Devarim 6:25. Él es Sadik, Él es justo, o sea que nosotros deberíamos de serlo. ¿Y por qué no lo somos? Porque hay espíritus inmundos en nosotros, que todavía no hemos desarraigado. Por eso hay maldad en nosotros. Y esa maldad que hay en nosotros va a producir consecuencias. Y eso igualmente, esa maldad que hay en nosotros no nos permite crecer. Y no nos permite tener atributos de Él como un entender infinito. Entonces no podemos entender. Por eso dice la palabra en Salmos 111, dice que buen entender tienen los que obedecen. Pero la gente quiere adquirir ese entender sin obedecer. Y eso no es posible. Vamos a ir a Mateo, capítulo 5, verso 48. O sea que nosotros, el Padre nos creó con todos estos atributos y mucho más. Tomamos esta parte nomás. Entonces, pero a causa del pecado de Adán, muchos dicen, no, pues que la que pecó fue así, pero él la había tomado a ella como esa desposada y dijo, esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Entonces automáticamente el pecado estaba en él. Lo que tenía que hacer era no consumarlo, no hacerlo, pero él lo hizo y ahí perdió el año. Entonces a causa de eso entró la mancha, entraron esas clipó, esas cáscaras, los espíritus inmundos, que es lo que el Padre está tratando de sacar. Por eso nos está diciendo aquí en Mateo capítulo 5 verso 48. Mire lo que nos dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tenemos que buscar otra vez esa perfección, porque entró la imperfección en nosotros. Entró lo terrenal, entró lo temporal, entró la sabiduría terrenal, animal, diabólica. Él es perfecto, otro atributo de Él. O sea que nosotros Él nos creó de esta manera, pero a causa del pecado, vuelvo y repito, sí nos creó de esa manera, claro, porque nosotros, a Él nos escogió cuando estábamos en Él, o sea que de Él salimos, y si salimos de Él es porque teníamos las mismas cosas de Él. Eso es lo que dice en Efesios capítulo 1 verso 4, mire lo que nos dice. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos Kadoshim, santos y sin mancha delante de Él. Porque Él es así, sé Kadoshim, sé santo, porque yo soy Kadosh, yo soy santo, dice Adonai ya, que me enseñaron como Jehová, y Odhei Babhei, que ustedes lo ven ahí como YHWH. Estábamos en Él, o sea que teníamos las mismas cualidades, por eso fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Pero vamos a ir a Isaías capítulo 59 verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oírte. Se ocultó el rostro, nos alejamos de Él, comenzamos a perder de esa esencia, entonces ya dejamos de ser compatibles con Él. Cuando no somos compatibles nos alejamos. Cuando yo ando con una persona para arriba y para abajo es porque soy compatible con ella, pero si no lo fuera, a mí no me agradaría estar con esa persona. Y eso es lo que pasó con Elohim y nosotros, con Dios y nosotros. A causa del pecado una separación, eso es lo que nos está diciendo aquí. Y eso sigue ocurriendo aún, y somos creyentes, pero hay cosas que nos alejan de Él. El pecado que aún hay en nosotros, en esas áreas, estamos lejos de Él, y cuando viene la palabra la esquivamos y no queremos esa palabra, porque no somos compatibles con ella. Y eso es lo que ocurre en nuestra vida. Vamos a ir a Mateo, capítulo 18, vamos a leer del 11 al 14 para que
Ya vamos asentando todo esto, ¿no? Todos esos atributos se fueron perdiendo en nosotros, toda esa imagen y semejanza a causa del pecado que representa esas clipó, esa mancha, esas cáscaras, los espíritus inmundos que entraban en el ser humano y que ahora el Padre con los creyentes está haciendo la obra de irlos desarraigando. Y por eso es que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y conoceréis a Yahshua, y conocer a Yahshua, a Jesús, es cuando Él entra en nosotros. Y ahí es que somos libres. Vamos a ir, Mateo capítulo 18, verso 11 hasta el 14. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Alguien que se parecía a Él y a causa del pecado se alejó de Él. Y eso es lo que Él viene a recuperar, que ahora nos va a hablar más claro, ¿no? Sigamos leyendo porque vamos hasta el 14. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarria una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscarle la que se había descarriado? La que se había descarriado, vuélvala a leer, y ahí donde dice, vuélvala a leer y mire, póngale cuidado a las tildes, vuélvala a leer. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarria... No, lea la tilde, ¿cómo se lee la tilde ahí? ¿Qué letra tiene tilde? La I, entonces póngale acento en esa I. Y se descarria... No, usted es capaz de leerlo, léalo usted. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? ¿Por qué leemos mal? ¿Qué dicen ustedes? Esta es la palabra y si la leemos mal, ¿por qué es? Claro, exactamente. ¿Y por qué es? Por el pecado. Entonces tenemos que entrar a mirar qué es lo que estamos haciendo mal. Y por eso es que Él entra. Sí, ahora sí están entendiendo cómo es que funciona esto. A causa del pecado del enemigo entra y nos pone a leer. A todos nos pasa. Porque a veces leemos mal, a veces decimos una cosa que no es. Y en vez de decir Caín, decimos Abel. Y en vez de decir Abel, decimos Caín. Y a veces en vez de decir Jacob, decimos Esaú. Y nos pasa a todos, pero es a causa del pecado. Por eso tenemos que limpiarnos para que el enemigo no se nos meta. Sigamos leyendo porque vamos hasta el 14. Y si acontece que la encuentra, de cierto digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. Cuando hay pecado, eso es lo que pasa. Eso es descarriarse. Entonces Él vino a recuperarlas, a traerlas otra vez al redil, a llevarnos, digo, la palabra es a llevarnos, porque esas ovejas perdidas somos nosotros, los que nos alejamos de Él a causa del pecado, y Él los está trayendo. ¿Cómo así? Esas ovejas que dejaron de ser parecidas a Él, esas ovejas que comenzaron a parecerse a otro pastor, como que le salieron cachos, ¿no? Entonces Él viene a mocharnos todo eso que nos hace diferentes a Él, viene a desarraigar de nosotros. Eso era lo que se había perdido, esa esencia fue lo que realmente se escondió, digámoslo de esa manera, porque lo recuperamos porque allá en el fondo está, sino que hay unas cáscaras que lo tienen oculto. Mire lo que dice Matillahu, capítulo 15, verso 24. Él respondiendo, digo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquellos esparcidos por toda la era, aquellos que se alejaron, aquellos que el pecado los hizo alejarse, aquellos que esa esencia con la cual fueron creados se fue desvaneciendo o quedó cubierta, quedó bajo unos escombros, bajo unas cáscaras, bajo una mancha, que es el pecado, que son los espíritus inmundos, que comenzaron a reinar ese cuerpo. Entonces dejamos de parecernos a Él. Él nos creó como sus ovejas porque Él es el pastor.
Pero nosotros tomamos otra imagen y semejanza de machos cabríos. ¿A causa de qué? Del pecado. O sea que mientras haya pecado en nosotros, a Él no nos parecemos. Nos parecemos es al otro. Y el otro no tiene ovejas. El otro tiene machos cabríos. Cabritos, como dice la palabra, ¿no? Cuando Él venga a poner la oveja en un lado y los cabritos en el otro. Nos salieron cacho y el Padre nos los está limando. Les está volviendo cegueta. Nos está quitando todo aquello que nos hace no parecidos a Él. Vamos a ir a Gilel, Lucas, capítulo 15, verso 24, y con esta terminamos este pequeño mensaje. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Dice, porque mi hijo muerto era. O sea que recordemos que Él es la vida, dice la palabra, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Yohanan 14:6. O sea que si nos alejamos de Él, si entraron estas cáscaras, si esa era una esencia de Él, quedamos en muerte a causa del pecado. Por eso dice, porque mi hijo muerto era, porque estaba en pecado, retornó a Él, o sea que volvió a tomar vida. Eso es lo que pasa con nosotros cuando retornamos a Él, cuando hacemos Teshuvá, cuando volvemos a Él, cuando está ese retorno. Y ese retorno es que comenzamos a parecernos a Él, porque si no somos parecidos a Él, no vamos a ser compatibles con Él. Y eso es lo que realmente representa hacer Teshuvá. En Matillahu 7:14 nos habla algo de eso, y con esta pues esa es la ñapa. Con esta terminamos. Matillahu 7:14. Esto es muy tremendo, ¿no? Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Cuando volvemos a Él, recordemos que hay resurrección. Así como morimos con Él juntamente resucitamos, revivimos, somos regenerados, nacemos de nuevo, comenzamos otra vez a ser esa oveja, esa creación a su imagen y semejanza. ¿Qué dice Matillahu 7:14? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Y esa puerta estrecha es qué? Los misbos, los mandatos, la Torá, la ley, caminar por ahí, entre espinos, porque se raya, porque duele la palabra a causa del pecado que aún hay en nosotros. Y ese pecado tiene que ser desarraigado, y el único que lo hace es Yahshua, Jesús. Pero para que Él lo haga yo tengo que creer, y el creer es obedecer, y entonces Él entra. Y entonces comienza a quitar todo eso que el enemigo puso a causa del pecado. Vamos a darle toda al Padre por este mensaje, por este corto mensaje, que pueda edificar a nuestros ajín, a nuestros hermanos, a todo aquel que traiga a este mensaje. Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, toda raba te damos, muchas gracias te damos, bendito Padre, por el mensaje que has traído en el día de hoy. Convéncenos por medio de tu rúa de pecado, de juicio y de justicia, bendito Rey, que podamos salir a obedecer tu bendita y poderosa palabra, para que nuestro Adón Yahshua se entrone en nuestro corazón, recuperando así esa esencia con la cual fuimos creados, pues fuimos creados a imagen y semejanza de Él, y por medio del creer y la obediencia podemos recuperar aquello que por el pecado se perdió, bendito Padre, aquello que por el pecado nos alejó de esa esencia que es el mismo Elohim, pero que hoy recuperamos, que muertos estábamos, pero por medio de nuestro Adón Yahshua Hamashiach revivimos. Y revivimos es volver a tomar esa esencia con la cual fuimos creados, es recuperarla, es que salga a flote, es que se manifieste en nuestras vidas a través de nuestros actos, a través de nuestra manera de pensar. Bendito Padre, te damos toda raba por estas cosas en el nombre poderoso de nuestro Adón Yahshua Hamashiach, y que seas